El uso de la coma para delimitar incisos es uno de los más fáciles de aprender y lo vamos a ver ahora mismo. Roxana tiene unos bellos ojos. Es una oración sencilla que nos ofrece ciertos datos. Sabemos que hay una chica, su nombre es Roxana, tiene unos ojos con características que gozan de un alto puntaje, pero ¿qué pasa si dentro de esa misma cláusula yo quiero agregar más información? Para ello puedo recurrir a los incisos. Un inciso es una expresión que yo intercalo en el enunciado para explicar, ampliar o comentar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Roxana, mi prima más pequeña, tiene unos bellos ojos. Roxana, además de una nariz exquisita, tiene unos bellos ojos. Roxana tiene, si me permite decirlo, unos bellos ojos. Estas frases que he intercalado entre comas puedo quitarlas del enunciado y este aún tiene sentido. Roxana tiene unos bellos ojos. ¿Ves? Aquí la coma me permite decirle a quien me lee dónde comienza y dónde termina esa frase que si bien no es imprescindible para que el resto del enunciado tenga sentido, sí va a aportar nueva información que a mí como autora me parece interesante compartir. Lo que hago es agregar datos que complementan y enriquecen lo que escribo y para hacérselo saber al lector lo pongo entre comas, una al inicio y otra al final del inciso. Esto también le posibilita al lector cambiar de tono porque hay una breve interrupción que permite aclarar o comentar aquello sobre lo cual se habla. No dices, mi tía la que vive en Guadalajara publicó su primer libro. Más bien dices, mi tía, la que vive en Guadalajara, publicó su primer libro. ¿Escuchas la inflexión de la voz? La coma es la que te ayuda a hacerla. Puede que digas, sí, lo entiendo cuando lo veo en escritos ajenos, pero a la hora de escribir me confundo y no sé bien dónde inicia y dónde termina mi inciso. El truco está en preguntarte, ¿qué es lo que puedo quitar sin que pierda sentido el resto del enunciado? Volvamos a este último ejemplo. Mi tía, la que vive en Guadalajara, publicó su primer libro. Puedo quitar la que vive en Guadalajara y el resto de la oración aún se comprende. Mi tía publicó su primer libro. Si yo corriera la coma, el resultado sería desastroso. Mi tía la que vive en Guadalajara publicó su primer libro. Quedaría esto cuando quitase el inciso. Mi tía la publicó su primer libro. ¿No se entiende? ¿Quién es mi tía la? Si lo que tú quitas deja una oración clara y con sentido, debes poner comas donde empieza y termina aquello que has quitado. Pero cuidado, siempre ten presente qué es lo que quieres contar. No es lo mismo escribir la novia radiante caminó hacia el altar que escribir la novia radiante caminó hacia el altar. En el primer caso, estoy especificando de cuál novia hablo. Es decir, hay al menos otra novia, pero yo de la que hablo es de la novia radiante, no de la que está tristona, apagada o desmotivada. En esta oración no puedo prescindir de la palabra radiante porque de lo contrario mi mensaje estaría incompleto y probablemente obligaría al lector a preguntarse de cuál de las novias hablo. En el segundo caso, radiante sí funciona como inciso. Aquí solo estoy ante una novia y te estoy explicando cómo se veía. Es una información incidental que he querido agregar para que quien lee tenga más datos, pero si quisiera puedo prescindir de esos datos. Sin embargo, a mí me place o me interesa comentarte algo más, llamar tu atención con ello. Es como cuando en lo oral te suelto la novia que, por cierto, te cuento que estaba radiante, caminó hacia el altar. Pasa lo mismo si digo, mi tía Ángela viene mañana. El local que está en la esquina es muy pequeño. Aquí, sin coma, especifico. Digo que se trata de mi tía Ángela y no de mi tía Julieta. Especifico que hablo del local de la esquina y no del local del medio de la cuadra. Ahora, si escribo, mi tía Ángela viene mañana. El local que está en la esquina es muy pequeño. El mensaje cambia. Estoy diciendo que tengo una tía que, por si no lo sabes o se te olvidó, se llama Ángela y viene mañana. Estoy hablándote de un local que, por si no lo sabes, está en la esquina. Añado datos periféricos para que tengas más información. Estas oraciones son las que se conocen como especificativas y estas otras como explicativas. Centrémonos de nuevo solo en el tema de los incisos.
Los hemos visto hasta el momento en el medio de la oración. Una coma custodia su inicio y otra su final. No obstante, el español es una delicia y nos permite escribir el mismo enunciado con un orden diferente, atendiendo a nuestras necesidades de enfatizar ciertos elementos. En el siguiente ejemplo, el inciso está en el medio. Todos los campistas, excepto los dos jóvenes, se adentraron en el bosque. Pero ese inciso puede cambiar de lugar e ir al final o al inicio, y en esos casos una de las comas desaparece porque ya no tiene sentido mantenerla. Se adentraron en el bosque todos los campistas, excepto los dos jóvenes. Excepto los dos jóvenes, todos los campistas se adentraron en el bosque. ¿De qué depende su ubicación? Depende, en muchos casos, de qué es lo que se quiere resaltar. En el primer enunciado, el foco está en el todos. En el segundo enunciado, el foco está en el hecho de adentrarse en el bosque. Y en el tercer enunciado, el foco está en la excepción. También puedes definir el orden de acuerdo a tu estilo y gusto. Tal vez te agrada más una construcción que otra y la eliges porque encaja con la musicalidad de tu texto. Lo verdaderamente importante es estar pendiente de cuándo poner una coma para el lector. En el segundo enunciado, ese inciso al final ya no necesita su coma de cierre porque puede cerrar con un punto toda la cláusula. Y en el tercer enunciado, el inciso es el que abre la puerta. Es inútil poner una coma ahí. Recuerda, si introduces un inciso en un enunciado, lo debes delimitar y la mejor manera de saber si has puesto bien los signos es comprobar si tiene sentido la oración que te queda cuando prescindes del inciso y en este caso de sus comas. En la próxima lección veremos cuáles son los errores más frecuentes al delimitar incisos. ¿No dicen que de los errores se aprende? Pues vamos a mirarlos y a poner el dedo en la llaga.